que a ellos les eran revelado porque ellos recibían de ese don, del Espíritu. Sí, pero los hombres no sabían de eso, porque no lograban comprender, porque no había esa unción de ese Espíritu Santo. ¿Qué es el Espíritu Santo? Es el Consolador. Así lo menciona el Señor. Mas el Consolador, al Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo que viene de parte de Dios, hermano, es santo porque es de Dios. Ok. Joel 2:28, 29 habla de la promesa del Espíritu. ¿De qué Espíritu? El Espíritu Santo. El Espíritu de Dios. Entonces Cristo se equivocó al decir el Espíritu Santo, al Consolador, el cual mi Padre enviará mi nombre al Espíritu Santo. No, esa es la pregunta que yo tengo que hacer. Ahora, ya le aclaré eso, hermano. Se da una profecía, se da un anuncio de que un día Dios derramaría ¿de qué? De su Espíritu, así como lo dijo Joel. Pero antes de que se llegara a ese cumplimiento, Cristo lo declara y dijo, y mi Padre os dará, dijo, otro Consolador, al Espíritu Santo. El Espíritu Santo que venía de parte de Dios, ¿cuándo fue el cumplimiento de esa profecía? Primero Cristo lo declara y dijo al Espíritu Santo. Y en Hechos 2, en el día del Pentecostés se cumple. ¿Y qué habló el apóstol Pedro? No dijo que había recibido el Espíritu de Dios, dijo, cuando se puso de pie, dijo el apóstol Pedro, esto fue lo que fue dicho por el profeta Joel. Y Pedro no le cambió, respetó lo que Joel había dicho, porque se fundamentó con la Escritura. Esto fue lo que fue dicho por el profeta Joel, que en aquellos días, dijo el Señor, derramaré de mi Espíritu sobre toda carne. No le cambió, así como lo leyó, pero ya era declarado. Cuando el apóstol Pedro habló estas palabras, recordando lo que fue dicho por el profeta Joel, vamos a mirarlo, es Hechos 2, dele lectura. Dice, así para la honra del Señor. Y será que en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi Espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros mancebos verán visiones, y vuestros viejos soñarán sueños. Hasta ahí. Bueno, dice, el apóstol Pedro había recibido, ¿qué había recibido el apóstol Pedro? El Espíritu Santo. Conforme a la Escritura, dice que habían sido sellados por el don del Espíritu Santo. La promesa y la orden que el Señor les dio, ¿verdad? Porque cuando Él ascendió a los cielos, ellos todavía no eran espirituales, todavía no recibían el don del Espíritu Santo. No habían ellos el don del Espíritu Santo. Mas sin en cambio el Espíritu de Dios estaba entre ellos, porque Dios era Espíritu. ¿Sí? Y ellos estaban ahí clamando, orando, implorando, cantando, estaban alabando a Dios, estaban reunidos todos, ¿no? Cuando viene el estruendo y les es derramado ese don, esa promesa que Cristo les había dado, y cuando empezaron a hablar en lenguas, la Escritura ¿qué dice? El apóstol Pedro puesto de pie, lleno ya del Espíritu Santo, lleno de ese Espíritu, se levanta y fundamenta lo que habla, lo que había sido profetizado sin quitarle, sin añadirle. Así lo dijo tal cual como lo había dicho Joel. Dice, y serán aquellos, en los postreros días derramaré de mi Espíritu. Era una profecía que Dios había dicho por los labios del profeta Joel. Entonces, se cumplió en el día del Pentecostés. Pero esa profecía se refería a ¿qué? A la promesa del don del Espíritu Santo. ¿Estamos de acuerdo? Sí, el Espíritu de Dios. Se refería acerca del Espíritu Santo, porque era una profecía. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué? Bueno, adelante. Si es que ya, para complementar, yo lo que quiero aquí aclarar es, por demostrar con la Escritura, con algunas escrituras comparativas, que el Espíritu de Dios y el Espíritu Santo son lo mismo. Ustedes dicen que no. ¿Ellos no? 1 Corintios 7:40. Con Hechos 9:17, ¿no? Hechos 9:17. La pregunta es, si el Espíritu Santo no es el Espíritu de Dios, ¿qué espíritu tenía Pablo? Pero más venturosa será si se quedare así, según mi consejo, y pienso que también yo tengo Espíritu de Dios. Hechos 9:17. Dice el nombre de Jesucristo. Fue entonces Ananías y entró en la casa,
y poniendo sobre él las manos dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Lucas 4:18. Lucas, ahí mismo. Si el Espíritu Santo no es el Espíritu de Dios, ¿qué espíritu estaba sobre Jesús? Lucas 4:18. Lucas 4:18 dice el nombre de Jesucristo: el Espíritu del Señor es sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón, para pregonar a los cautivos libertad y a los ciegos vista, para poner en libertad a los quebrantados, para predicar el año agradable del Señor. Y rollando el libro lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura en vuestros ojos. ¿El Espíritu de quién? Del Señor. Del Señor. Que era una profecía, ¿verdad? Entonces podemos decir el Espíritu de Jehová. O el Espíritu de Dios. Lucas 4:1 y verso 14. 4:1 y verso 14. Dice en el nombre de Jesucristo: y Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Y Jesús, dice el verso 14, volvió en virtud del Espíritu a Galilea, y salió la fama de él por toda la tierra de alrededor. Ya para terminar con esta argumentación, 1 Corintios 3:16 y 1 Corintios, hermanos, 6:19. Si alguien me ayuda con 2 Timoteo 1:14. Si el Espíritu de Dios no es el Espíritu Santo, porque estamos viendo escrituras comparativas que se refieren al mismo hecho, y en una dice Espíritu de Dios y en otra dice Espíritu Santo. Entonces, si el Espíritu Santo no es Dios, si el Espíritu Santo no es el Espíritu de Dios, ¿cuál espíritu mora en los hijos de Dios? 1 Corintios 3:16. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno violar el templo de Dios, Dios destruirá al tal, porque el templo de Dios, dice, el cual sois vosotros, santo es. Notaron que dice, nosotros somos templo del Espíritu de Dios, y luego dice, somos templo de Dios. Entonces el Espíritu de Dios es Dios. Ahora, 1 Corintios 6:19, ¿qué dice? Dice el nombre de Jesucristo: o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros. 2 Timoteo 1:14. Dice el nombre de Jesucristo, dice: guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que habita en nosotros. Le decía hace un momento el apóstol Pablo, ellos hablaban, dice, acomodando lo espiritual con lo espiritual, que el hombre carnal, dice, no lo entendía. Entonces, si el apóstol Pablo hablaba esto, los hermanos que habían recibido el don del Espíritu Santo, ellos entendían y sabían que se refería al don del Espíritu Santo. Pablo expresaba así, pero si realmente el Espíritu que había recibido Pablo era el don del Espíritu Santo, ¿verdad? Y se refería a ese don, a ese Espíritu que había recibido de parte de Dios, el don del Espíritu Santo. Si realmente, hermano, le dije hace un momento, si el Espíritu de Dios, si el Espíritu Santo es Dios, ¿sí? Dijeron que están de acuerdo que sí. Entonces el Padre también es Dios, el Hijo es Dios, entonces Dios Padre, Dios y el Espíritu Santo. Bueno, el Hijo no es Dios. A lo que quiero llegar es esto, hermano. Entonces, supongamos que el Espíritu Santo fuera Dios. ¿Lo voy a decir? Si fuera Dios. ¿Tú lo supones? Sí. No, lo están suponiendo ustedes. No. Que Dios es Espíritu Santo. Estamos seguros de que es Dios. Bueno, Dios es Espíritu Santo. Okay. Dios es Espíritu Santo. Nosotros debemos alabar al Espíritu Santo. Debemos darle la honra al Espíritu Santo. ¿Merece la honra al Espíritu Santo su Dios? Para eso necesitamos entrar en el tema de adoración, de oración y de alabanza. Hermano, Porque tú estás mezclando un tema con otro. Dios, Ya sé para dónde. Dios merece la adoración, ¿no? Dios Merece la honra y la gloria. Pregunto otra vez. Entonces, si el Espíritu Santo es Dios, ¿es importante adorarle? ¿Merece la adoración si el Espíritu Santo es Dios? Cantando, dice, Salmos
es presentar frutos de labios que confiesen su nombre. Nosotros tratamos de que toda nuestra adoración, nuestros cantos sean al nombre del Señor Jesucristo. O sea, lo seguíamos por otra línea. Sí, pero vuelvo a preguntar lo mismo, o sea, bueno, el Espíritu Santo es Dios, ok. Ahorita habló de los 7 espíritus, entendemos los 7 espíritus, hermano, que reposarían sobre el tronco de Isaí. Bien. Estoy hablando. Entonces, si el Espíritu Santo es Dios, hay que adorar al Espíritu Santo, hay que darle la honra al Espíritu Santo. Y vamos también a pedirle al Espíritu Santo que nos sane. Vamos a pedirle, oh Espíritu Santo, sáname. Oh Dios, Espíritu Santo, sáname, ayúdame. Mira, ¿haremos esto? Si Dios es Espíritu Santo. Tienes que decirle en tu nombre. Y Él tiene nombre. Es en el nombre de Jesucristo, el Espíritu Santo. Porque, hermano, si Dios es Espíritu Santo, entonces adoremos, ¿sí?, al Espíritu Santo. Y pidamos y supliquemos al Espíritu Santo. Expongámosle nuestras necesidades. Pidámosle a Él. Permítanme hablar, hermano. Estoy hablando. Y quiero dar un texto para terminar. Sí, por eso, pero estoy hablando. Entonces, quiero que miremos en Judas, el verso 20. ¿Por qué se expresa este apóstol de Dios, o este hombre de Dios, estas palabras? ¿Por qué? El verso 20. De lectura de María. Dice para la honra de la gloria del Señor. Mas vosotros, oh amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando por el Espíritu Santo. Nosotros oramos no al Espíritu Santo, dice Judas. No oraban al Espíritu Santo, sino oraban por medio ¿de qué? Del Espíritu Santo. Oraban por medio del don que ellos habían recibido. ¿Sí? ¿Por qué entonces? ¿Cómo vamos a orar por medio del Espíritu Santo? ¿Qué no el Espíritu Santo es Dios? O sea, vuelvo a decir, si el Espíritu Santo es Dios, ¿por qué dice? Orando por, dice, por el Espíritu Santo. ¿Por qué? Se hace una separación. Yo pregunto esto. ¿Por qué no pedimos entonces, si el Espíritu Santo es Dios, por qué no le pedimos a Él? ¿Por qué aquí está la diferencia, hermano? Entre el Espíritu de Dios y entre el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es Dios. ¿Sí? Adelante, hermano. Efesios capítulo 1 versículo 2 dice: gracias sea a vosotros y paz de Dios, dice Padre nuestro, y del Señor Jesucristo. Con todo y eso no entendemos nosotros que haya diferencia entre el Señor Jesucristo y el Padre. Comprendemos exactamente por qué el apóstol Pablo daba estas salutaciones. Aún con todo y que creemos que Dios es el Padre, que comprendemos a nuestro Señor Jesucristo, su naturaleza, su intervención como abogado, ¿verdad? Dice la Escritura que abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el que justo. O sea, entendemos nosotros todo esto, no somos trinitarios, volvemos a ver, no vamos a ir a un extenso diálogo de trinitarismo porque no somos trinitarios. Con todo y eso, aunque Dios es el Padre, como aquí lo vemos, nosotros, dice, todo lo que oréis, dice, al Padre en mi nombre lo recibiréis. Cantamos al Padre en el nombre del Señor Jesucristo, adoramos al Señor Dios en el nombre del Señor Jesucristo, sentimos la unción del Espíritu Santo gracias a la benevolencia del nombre de nuestro Señor Jesucristo. Todo lo hacemos en el nombre del Señor Jesucristo. Creemos que el Padre es Dios, que el Hijo es Dios, que el Espíritu Santo es Dios. No creemos en Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Creemos en Dios el Padre, como está en la Escritura, en el Espíritu Santo de Dios, como lo acabamos de ver un montón en la Escritura, y creemos en el Hijo de Dios, no en Dios Hijo, en el Hijo de Dios. Porque el Hijo de Dios se le habla al Señor Jesucristo en su manifestación humana, porque fue hijo de una mujer llamada María, por eso se le llamaba Hijo del Hombre. Y se le llamaba Hijo de Dios porque su padre no era José. Su padre dijo, aquí vamos a entrar en otra cosa. Su padre, dice la Escritura, el nacimiento de Jesús fue así: que siendo María desposada de José, quien se creyera su padre, se halló concebida, dice, del Espíritu Santo. Dice entonces, como José era varón justo, dice, y no quiso infamarla, quiso dejarla secretamente. Ya todo lo demás ustedes lo conocen en Mateo capítulo 1. Bien, entonces, si el Espíritu Santo
el Espíritu Santo engendró en María al Hijo de Dios, ¿era otro espíritu aparte de Dios o era el Espíritu de Dios? Y si fue así, pues ahora yo los hago trinitarios a ustedes. Entonces, ¿el Espíritu Santo era el papá de Jesucristo o Dios era el papá de Jesucristo? Hablando de la naturaleza humana. No quiero, bueno, yo creo que no se confunden las palabras, está claro. ¿Quién era entonces lo que engendró en María? ¿El Espíritu de Dios, lo que nosotros estamos argumentando aquí, o era el Espíritu Santo? Mire, hermano, volvemos a lo mismo. Si Dios es espíritu, ¿sí? Usted dijo realmente es cierto. Si Dios es el Padre, dijo usted, y es el Señor Jesucristo, ¿dónde queda el Espíritu Santo? Pues ahorita está en nosotros, lo siento, gloria a Dios. Sí, pero, o sea, ¿dónde queda el lugar que le estamos dando como Dios? Que Dios es Espíritu Santo. ¿Dónde queda el lugar que le damos? Al decir que Dios es Espíritu Santo, o Dios es Espíritu. ¿Por qué no habla? Porque cuando el Señor Jesucristo, en el Evangelio de Juan, ¿sí? Cuando recuerda Juan las palabras del Señor que dijo el Maestro, yo y el Padre, una cosa somos. ¿Por qué no dijo yo, el Padre y el Espíritu Santo? ¿O por qué no dijo yo, el Padre y el Espíritu de Dios? No lo menciona. ¿Sí? Dijo yo y el Padre, una cosa somos. ¿Por qué no menciona al Espíritu Santo, hermano? ¿Puedo responder esa pregunta? Porque tú mismo lo acabas de mencionar hace rato. Era una promesa. Y dice, el Espíritu Santo no había venido sobre ellos porque Jesús no había sido aún glorificado. Dice, es necesario que yo me vaya. ¿Por qué era necesario que Él se fuera? Bueno, entonces... Para que se cumpliera la promesa y viniera ahora como Espíritu. Él mismo lo dijo, vendré a vosotros, no os dejaré huérfanos, me manifestaré a ellos. Bueno, hasta el día de hoy sabemos que Cristo ha de venir, espera su segunda venida. El Señor Jesús dijo en Mateo 28, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y lo estará para siempre. Entonces, ¿pero Él dónde está? está allá, En su está aquí. trono. Él está en su trono. Él es En su esencia, Él está Dios en todas partes. Exacto. Sí, Porque en su esencia. Pues fíjese la diferencia. Dios es espíritu, donde quiera está. ¿Sí? Pero ¿cómo podrá estar en aquel el que no le ha creído? Si no ha recibido el don del Espíritu Santo, entonces no. Es el Espíritu Santo Dios realmente. ¿Podrá estar ahí entre ahí el Espíritu? Sí, el Espíritu de Dios, pero no el Espíritu Santo. Ahora, hermano, quiero decirles, entonces, si el apóstol Pablo había recibido el don del Espíritu Santo, ¿por qué habla acerca de los misterios de Dios y nunca menciona acerca del Espíritu Santo? ¿Por qué no menciona el Espíritu de Dios? Si Pablo había sido, mire, vamos a ir en Colosenses capítulo 2, del verso 2 al 3. ¿Por qué el apóstol Pablo dijo estas palabras, hermano? Es que realmente aquí es donde viene, si realmente el misterio está oculto en saber si... Aquí habla Pablo acerca del misterio. Ese misterio tan grande que existe de parte de Dios, dice el verso 2. Pablo hablaba ya siendo inspirado por el Espíritu Santo, dice, para que sean confortados vuestros corazones, unidos en el amor en toda riqueza de cumplido entendimiento, para conocer el misterio de Dios, el Padre, ¿y de quién? Y de Cristo. ¿Por qué no habla el misterio del Espíritu Santo? ¿Por qué no habla el misterio de Dios? No es ningún misterio. Sí. ¿Por qué? Porque hasta el día de hoy, hermano, ¿sí? Aquí Pablo estaba hablando, siendo inspirado por el don del Espíritu Santo, como lo dijo en Primera de Pedro, ¿sí? 1.21, el 2.21, cuando dice el apóstol Pedro que los santos hombres hablaron siendo inspirados por el don del Espíritu Santo. Y Pablo, siendo inspirado, ¿por qué habla del misterio? ¿Y por qué no menciona Dios, el Padre? Dice a Dios, el Padre y de Cristo. ¿Por qué lo menciona? ¿Por qué no habla del Espíritu Santo? Esa es la pregunta. Porque no era ningún misterio. En el principio el Espíritu de Dios no si no fuera un misterio, hermano, si realmente no fuera un misterio, entonces yo pregunto, entonces, ¿por qué la Escritura menciona acerca del Espíritu Santo
¿Y por qué menciona el Espíritu de Dios? ¿Por qué hace una diferencia? Hace una Sí, diferencia, porque ¿no? Aquí están las citas. las palabras son las que en uno dice Espíritu de Dios, en otras dice Espíritu, en otras dice Espíritu ¿Quieres Santo, una Espíritu escritura que Dios. diga Espíritu de Dios, Espíritu Santo y Dios? Si existe, hermano, mire, permítame, sí, estoy hablando, Sí, bueno, habla. Vamos a moderar el tiempo, José, para la réplica. Voy a sacar esto a colación, 1 Corintios capítulo 12, versos 3 al 5, hablando acerca de los dones del Espíritu, los dones espirituales. Y vamos a ver quién es el que otorga esos dones. ¿Es el Espíritu de Dios? ¿Es el Espíritu Santo o es Dios? Leamos. 1 Corintios 12, ¿cuál es la parte? 1 Corintios 12, del 3 al 5. Las causas donde menciona Dios. Dice, por tanto os hago saber que nadie que hable por Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por Espíritu Santo. Pero hay repartimiento de dones, mas el Espíritu mismo es, dice. Y hay repartimiento de ministerios, mas el mismo, dice, Señor es. Y hay repartimiento de operaciones, mas el mismo Dios es, dice, el que obra todas las cosas en todo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Se mencionó Espíritu Santo, Espíritu de Dios y Dios. Sí. Como una sola esencia. No creemos que sean tres espíritus. No creemos en dos espíritus. Espíritu de Dios, Espíritu Santo. No son dos espíritus. Es el mismo espíritu, como dice Efesios 4:30. No contristéis al Santo Espíritu de Dios. Las escrituras aquí están y tengo más. Ok, ¿terminó? Sí. Bueno, entonces, si realmente el Espíritu Santo, aquí lo que le hablaba el apóstol Pablo, dice, por tanto os hago saber que nadie puede que hable por el Espíritu de Dios, llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. ¿Sí? Estaba hablando acerca del Espíritu Santo, hermano. Estaba hablando conforme al Espíritu Santo y no se refería al Espíritu de Dios. ¿Sí? Aquí, hace momentos del principio de la plática, estábamos acordándonos o mirando un texto en donde el apóstol Pedro recordaba la profecía de Joel, y él habló tal cual como estaba escrito. Pero el apóstol Pedro sostuvo diciendo que habían recibido no el Espíritu de Dios, sino el Espíritu Santo, que sí es de Dios y proviene de Dios, pero no el Espíritu, así como se había dicho por Joel. La profecía se había cumplido, hermano. Y ahí la diferencia entre lo que el apóstol Pedro entendía que era el don del Espíritu Santo que se había de derramar en el día del Pentecostés. Por eso dije desde el principio, cuando el apóstol Pablo hablaba, él mismo decía que él hablaba como dando lo espiritual con lo espiritual. La gente sabía que realmente cuando decía él que hablaba, o lo que dijo aquí Pablo, sino por el Espíritu Santo, era porque había en ellos el Espíritu Santo, había ese discernimiento, hermano. ¿Sí? Dice el versículo 13 ahí mismo. Yo creo, yo por mi parte, ya con esto concluyo. Dice el versículo 13, porque por un Espíritu, no por dos, ni por el Espíritu de Dios o por el Espíritu Santo, por un Espíritu somos todos bautizados en un cuerpo. No dos cuerpos, no tres cuerpos, un cuerpo. Ora judíos, ora griegos, ora siervos, ora libres. Todos, dice, hemos bebido de un mismo Espíritu. Ese un mismo Espíritu es un mismo Espíritu que habla el versículo 3. El Espíritu de Dios y el Espíritu Santo es el mismo Espíritu. ¿Por qué? Porque nadie llama a Jesús Señor sino por Espíritu Santo, y lógico, nadie puede llamar anatema Señor sino por el Espíritu de Dios. ¿Quién es el que obra? El mismo Espíritu. No son dos espíritus, es un solo Espíritu. ¿Terminó? El mismo Espíritu que hablaba el apóstol Pablo acerca del repartimiento de dones. El Espíritu Santo es ¿qué? Un don. Es un sello. Es el consolador, es el sello. Así lo habla el apóstol Pablo. Es un sello. ¿Sí? El apóstol Pablo nunca reconoce. Si realmente hubiera un texto que confirmara
que Dios, así que diga que Dios es Espíritu Santo, yo estaría de acuerdo. Pero que diga Dios es Espíritu Santo. Dice la Juan 4:24, Dios es Espíritu, pero no Dios es Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces, si el apóstol Pedro, el apóstol Pablo hablaba de esta manera, él se refería y hablaba acerca del don del Espíritu Santo. ¿Sí? Ahora, yo quiero aclarar con esto, yo quiero terminar con esto, hermanos. Yo quisiera terminar con esto. ¿Sí? Realmente, aquí el apóstol Pablo dice que nadie puede llamar anatema a Cristo. Aquí, si nosotros hemos leído la Escritura o lo leemos, sabremos que cuando el Señor Jesús estaba en la tierra y cuando echaba fuera demonios, ¿verdad? Decían los hombres, echa fuera demonios, no echa fuera demonios, sino por espíritu de quién. ¿Y qué estaba haciendo la gente? Al decir eso, ¿qué estaba haciendo? Estaba blasfemando. ¿Sí? ¿Qué es una blasfemia? Les pregunto a ustedes. Hablar mal en contra de Dios, de la santidad que mora en Dios. ¿Sí? También blasfemar es darle un lugar a algo que no le corresponde. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Porque cuando el Señor Jesucristo estuvo en la tierra, sabemos perfectamente bien que cuando Él decía que era hijo de Dios, decían blasfemo. ¿Sabían realmente los judíos que era blasfemar en contra de Dios? ¿Sabían realmente blasfemar, que era blasfemar en contra del Espíritu de Dios? Y cuando le decían blasfemo, porque tú siendo hombre, decían, te haces Dios. Entonces blasfemar es tomar un lugar que no nos corresponde. Blasfemar es maldecir o hablar mal en contra del Señor. ¿Sí? Y el mismo Señor Jesús hace y menciona la blasfemia en contra del Espíritu Santo y la blasfemia en contra de su Espíritu, que es el Espíritu de Dios. El Señor Jesucristo hace dos menciones y lo vamos a ver en Mateo, capítulo 12, verso 31 al 32. Denle lectura a mi hermano Isaí, por favor. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no será perdonada a los hombres. Y cualquiera que hablare contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Mas cualquiera que hablare contra el Espíritu Santo, no le será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero. Y aquí lo que el Señor menciona. Primero dice, habla de la blasfemia en contra del Espíritu, el Espíritu de Dios. Y después habla en contra de la blasfemia de ¿qué? Del Espíritu Santo. ¿Sí? Aquí el Señor hace diferencia entre uno y otro. La blasfemia en contra del Espíritu, porque cuando Él echaba fuera demonios le decían, tú por el Espíritu de Belcebú echas fuera demonios, y el Señor se enojó y habló de esta manera. ¿Sí? Diciendo que todo pecado y blasfemia sería perdonado a los hijos de los hombres, mas la blasfemia en contra del Espíritu no sería perdonado a los hijos de los hombres. Y después vuelve a decir, pero dice, también el que blasfemar en contra del Espíritu Santo. Si el apóstol Pablo, hermano, ¿qué tenía? El Espíritu Santo. Y si hubieras dicho, él también tiene espíritu de Belcebú, también hubiera sido una blasfemia, porque ellos estaban blasfemando en contra de Cristo. Y Cristo era Dios. Cristo es Dios. ¿Sí? Y Dios es espíritu. Y blasfemaban en contra de su espíritu que había en él. ¿Sí? He aquí Cristo hace diferencia entre el Espíritu de Dios y entre el Espíritu Santo, hermano. Aquí está la blasfemia. Una blasfemia es decir que Dios es Espíritu Santo. No. ¿Por qué? Porque le estamos dando un lugar, hermano, que a Dios no le corresponde. Porque Dios no es Espíritu Santo. Sí se ocupa que el Espíritu Santo es el sí, don. porque estás hablando más. ¿Sí? Yo creo que, hermanos, todos tenemos tiempo. Yo también les he dado tiempo. Pero y tú pues, te has llevado la mayoría. bueno, adelante. Vamos a empezar a tomar tiempo. un pasaje que diga que decir que Dios, el Espíritu Santo es Dios, es blasfemo. Porque la Escritura nunca menciona que Dios es Espíritu Santo. Dice Dios es Espíritu y no Espíritu Santo. No podemos quitar a la Escritura ni podemos tampoco añadir.
Un Entonces, texto como que- no hay, permítanme con esto. Pero a ver, Salmo 51, hermanos. Salmo 51. Como no hay un pasaje, pero sí hay un pasaje que se refiere a Dios como Espíritu Santo. Salmo 51. Para el Salmo 51 aún no se había manifestado el Señor Jesucristo, por lo tanto para el Salmo 51 no podemos hablar del Hijo de Dios, porque el Hijo de Dios aún no se había manifestado. Por lo tanto, el Hijo de Dios era un misterio, pero el Espíritu Santo sostenemos nosotros que no era un misterio, porque nunca había sido un misterio. No había sido derramado a toda la iglesia en general, pero era derramado en Sansón, era derramado en los profetas, fue derramado en David. Salmo 51, versículo 1. Versículo 1 dice aquí: ten piedad de mí, ¿o qué? Oh Dios. Le está hablando a Dios: conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Podemos leerlo todo, pero le está hablando a Dios. Aún con todo y esto, le dice el versículo 10: crea en mí, ¿o qué? Oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Le está hablando a Dios y le dice que el Espíritu de Él es santo. Por lo tanto, el Espíritu de Dios es el Espíritu Santo. Y si el Espíritu de Dios es el Espíritu Santo, pues el Espíritu Santo es Dios. Dios es el Espíritu Santo porque Dios es Espíritu. Sí se le puede llamar a Dios el Espíritu Santo porque David lo hizo: no quites de mí tu Santo Espíritu. Ahí hace una separación, hermano. Dijo: no quites de mí tu Santo Espíritu. Hace una separación, hermano. ¿Sí? Ahora, yo vuelvo a lo mismo. Primero, aquí dice usted, si él no dice escrito, no le puedo quitar ni añadir. Ni le aumento ni le quito. Mas sin en cambio dice: no quites de mí. ¿Qué había en él? El Espíritu Santo de Dios. No quites de mí tu Santo Espíritu. ¿Qué le digo? Entonces viene una separación, hermano. Una oportunidad, por favor. De la misma manera. Ahora, yo vuelvo a lo mismo, hermano. Yo quisiera que me aclarara el Señor por qué habló así en Mateo 31, 32. Esa es mi pregunta. Sí. Dame chance, no. Una chance nomás. Levíticos 11, 44. Es nomás una explicación que el Señor daba. ¿Qué dice? Porque yo soy el Señor vuestro Dios. Vosotros por tanto os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo. Sí, es Así santo. que no te contaminarás. Y te da la ordenanza que tienes que hacer. Dios es santo. Y estamos de acuerdo, no decimos que no, Dios Dios es santo, Él merece es la santo. santidad. Y Y Él todo lo es que proviene de Dios es santo. El Es santo, Espíritu Dios es santo. Santo de Dios. Amén. Bueno, Yo sí. quisiera que me aclararan esto de Mateo. Esa es mi pregunta, porque empecé y hasta la fecha he tomado en cuenta, la verdad, las palabras que se ha hablado. Yo también quiero que se tome en cuenta lo que se ha leído, porque realmente no vamos a ponernos a buscar textos y ni siquiera comprender los textos que realmente son de suma importancia. No, Yo quisiera que viéramos enseñanza. en Mateo 12, 31, 32, y que me dijeran ustedes por qué el Señor A habló de ver, esa manera. antes de eso, tú También hiciste una el apóstol pregunta. Pablo y el apóstol Una Pablo. escritura donde diga que el Espíritu Santo es Dios. Que diga Dios que